Saludos y bienvenidos todos nuevamente a un nuevo episodio de Contracorriente Podcast. Una invitación a vivir diferente desde Bunker Studios en Aguas Buenas, Puerto Rico. Este es el episodio número 9. Todavía no llevamos ni 10. Para que tú sepas, no hemos llegado ni a los dos dígitos. Y ya tenemos como casi 3,000 gente que nos sigue. Sí, brother. De verdad. Gracias a todos. Estamos honrados. Eso está brutal. Y siento que llevamos como un montón de tiempo. ¿Verdad? Sí. Y empezamos ayer. Esto es un proyecto que está arrancando. Tú sabes que yo pienso que sería bien cool eventualmente y deberían comentar si les interesa. Es más, eso es uno de esos comentarios que la gente debe tirar. Estamos pensando eventualmente lanzar lo que serían contracorriente, conversatorios contracorriente. Eso está chévere. Yeah. Como que nosotros tres ir a un espacio y tener esta conversación. y tener una conversación en vivo con personas que estén allí y que puedan como que hacer preguntas. Eso en verdad también nos pone en un spot bien interesante a nosotros. Yeah. Pero creo que sería cool. Y creo que habrían personas que se interesarían de formar parte de la conversación en vivo. Eso está por ahí. Mira, apunta a Musa Morada en el por favor. El venue. El Sí, venue, eso por estaría favor. cañón. Gustaría que alguno de esos fuese Eso aquí. sería un Yeah. palo. De hecho, Sí. Musa Morada, si estás buscando un escapecito de weekend, una estadía en el campo, en la finca, en donde cuando te levantas con el gallo y con los coquíes por la noche te duermes. Cabañita de madera rústica. Sí. Yes. Musa Morada. Vieja Musa escuela. Morada. Vieja escuela, pero Sí, rico, mano. claro. Venir para acá es una delicia. Yeah. Síguenos en nuestras redes sociales como contracorriente.pod en Instagram, Facebook, TikTok. Así también nos consigues en Spotify y Contracorriente Pod en nuestro canal de YouTube. Mientras estamos hablando, salen por ahí nuestras redes sociales también para que si deseas seguirnos también puedas hacerlo. Ahí sigues lo que hace Fernán. Ahí también vas a enterarte de todo lo que hace Onis y de las cosas que también nosotros subimos y publicamos de vez en cuando. Estamos ready para nuestra 9ª conversación. Brutal. Directamente ¿de dónde? Desde Bunker Desde Bunker Studios, Aguas Buenas, Puerto Rico. Estamos aquí. Sí, si alguien se pregunta por qué las paredes son así, es que nosotros estamos dentro de una vieja cisterna de agua que le suplía a las vacas. De esta finca. Sí, exactamente. Esa yo no la sabía. Sí, papá. Esto era Qué brutal. una cisterna. Aquí había agua antes. Sí, esto es una cisterna de agua Wow. que le daba a las vacas. Qué cosa más Así increíble. es que- Y si en algún momento usted desea grabar contenido y Bunker Studio Aguas Buenas es una opción que usted va a considerar cuando usted entre aquí. Esto está transformado. Jamás usted pensaría que esto era lo que era o que esto es lo que era. Y cómo lo ha transformado esta gente aquí, que eso se ve, mano, se ve bello. La verdad es que lo que han hecho aquí es hermoso. Ok, mi gente, el primer episodio del año, que fue nuestro 8º episodio, yo creo que empezamos, era una conversación para arrancar el año en esta línea de lo que es un próspero año, un buen año, cómo se ve eso. Yo creo que estuvo bastante light. Estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Sí, no, muy estuvo, bueno, a mí me bueno. encantó. Yo Pero creo que demasiado amigable es lo que quiere decir. creo que lo que quiero decir es que hoy vamos a entrar un poquito más al pique y al ají. Ok. Y que hoy vamos a tener Por una ahí me gusta. Sí. No sabía, no me había dado cuenta. Vamos a hablar de una de esas cosas que, como siempre les decimos, mano, la hablamos con respeto y con el deseo de aportar. Siempre. Pero que creo que hay tela para cortar. Y es la diferencia entre personas que son religiosas a personas que son espirituales. O sea, nosotros hemos hablado aquí de la diferencia entre cristiano y discípulo, ¿verdad? Hemos dicho de esta diferencia de que hay muchas personas que utilizan el término cristiano y lo adaptan o lo acomodan a sus realidades de vida y pues se sienten cool con decir que son cristianos, aunque no necesariamente sus vidas reflejen las de un discípulo de Jesús, que es un poquito más allá, más específico, ¿verdad? Esa invitación de ven y sígueme, ¿verdad? Representa un poco más que a moldar un concepto a mi preferencia. Pues yo creo que por esa misma línea, yo creo que en ocasiones se puede mezclar y hay una raya ahí para muchas personas entre lo que es
religioso y lo que es espiritual. Yo escuchaba en estos días un podcast a un muchacho hablar sobre lo que él pensaba que era la diferencia entre una cosa y otra. Y yo creo que él lo planteó de una manera, ¿verdad? Yo creo que cubrió algunas bases. Pero para quienes lo escuchaban, era como, ¿de qué tú hablas, brother? O sea, como que para ellos era lo mismo. Si tú eres religioso, tú eres espiritual. Si tú eres una persona religiosa que va a la iglesia, pues eso es parte de la espiritualidad, ¿verdad? Y yo pienso que hay unas diferencias, ¿verdad? Yo pienso que hay unas diferencias, principalmente cuando todo se traduce en una vida religiosa de cumplir, de hacer, de impresionar, de apariencia, de reflejar unas cosas, de comportarme de una manera en ciertos lugares, de hacer unas cosas ciertos días de la semana porque son los días que se hacen esas cosas, pero hacer otras cosas muy distintas en los otros días y comportarme de una manera en la iglesia y en esos lugares donde se reúne la gente que comparte mi fe, pero comportarme de otra forma en mi casa, con mi esposa, y con mi familia y en mi trabajo y cortar esquinas en mis finanzas, en cómo, ¿verdad? So, yo pienso que la religiosidad puede ser una gran máscara detrás de la cual muchas personas pueden esconderse, y que la espiritualidad tiene que ver mucho más con una transformación profunda del corazón y de cómo, aun cuando hago cosas que son religiosas en mi vida espiritual, porque hay ciertas rutinas que hago, eso se traduce en algo que me rompe, que me cambia, que me confronta, que me acerca hacia cosas que tengo que dejar de hacer, rendir, y a una relación con un Dios que yo permito que sea la que me dirige y me guíe. Yo creo que a grandes rasgos eso es lo que yo veo de diferencia. Y diciendo eso, quiero arrancar la conversación. ¿Qué ustedes piensan de esas dos palabras y qué diferencias ven ahí? Y nos encantaría también saber lo que piensan ustedes, así que comenta, mantengamos esta conversación viva en los comentarios. Correcto. Esto es una conversación literal. Literalmente. ¿No? Lo primero esas primeras cosas que tú piensas que pueden ser diferencias entre religiosidad o religioso y espiritual, coméntalas ahí que queremos leerte. ¿Tiro la mía? ¿Tiro la tuya? Arranca. Ok, abróchense, señoras y señores, damas y caballeros. Fernán Reyes va a hablar sobre este tema. Abróchense los cinturones. Y estoy seguro que 2 o 3 van a decir, ahí viene el que fuma cigarro y bebe whisky a hablarle que de religión. Ok, lo que yo quiero plantear muy respetuosamente primero, porque tengo unos cuantos puntos interesantes, creo yo. Pueden ser algunos de ellos contradictorios, sobre todo viniendo de mí, por lo ya dicho hace un segundo atrás. No obstante, cuando yo escucho la frase, y esto si ustedes muchachos la usan, no lo tomen como una crítica, porque no, ¿verdad? Porque sé que es una frase muy popular entre el cristiano evangélico protestante. Esto no se trata de religión, se trata de relación. Pero ¿desde cuándo? Si nosotros profesamos una religión, es que la base de nuestra fe está sentada en una religión. ¿Y desde cuándo fue que nosotros redefinimos la palabra religión para tacharla como mala, como malo? Ojo, cuidado con eso. Sí. Te entiendo. O sea, sí, claro que Jesús dijo religiosos, sepulcros blanqueados, pero me parece que eso no era una generalización. Me parece que el maestro era un buen judío. Eso mismo estábamos hablando. Sí. Espérate una cosa. Sí. O sea, bastante religioso en muchas de sus prácticas. Un buen religioso. Tengo problemas con la redefinición protestante de la palabra religión, porque nosotros somos religiosos. Si te quieres quitar ese, es que la palabra no es estigma, si te quieres quitar ese sello, tienes un problema con el fundamento de tu fe. Somos religiosos. Porque el cristianismo es una religión. Entonces yo no soy un experto, o sea, yo soy un experto en nada, todo el mundo lo sabe. Pero la palabra religión lo aprendí de mi hermano José Cruz.
y está en el diccionario, lo corroboré. Viene de la cosa religar, ¿verdad? Que es un término en latín, religare. O sea, dos cosas que están separadas y que necesitan volver a juntarse. Okay. Religión, religar. ¿Y cuáles son esas dos cosas? El hombre y Dios. La religión no es mala. Los malos son 2 o 3 charlatanes que la practican mal. Basado en eso, vuelvo, me parece injusta en ese sentido y peligrosa, de hecho, la redefinición del término por parte de nosotros los protestantes. Okay. Sí. Creo al decir que religión es malo y que no se trata de religión, se trata de relación, porque me parece que la relación va a venir detrás de la religión. Que la relación esté enmarcada dentro de una religión. La religión es la manera en que nos relacionamos con Dios. El método, una serie de métodos que no son necesariamente malos. Exacto. Pero cuando gente mala tergiversa. O gente que no está bien clara de su fe, la usa para impresionar, la usa para... Correcto, para lucrarse, para sí. Como todo, ¿no? Yo lo separo de esta manera. Una cosa es la religión y otra cosa es el espíritu de religiosidad. Okay. Yo lo veo de esa manera. El espíritu de religiosidad es aquel que glorifica los métodos por encima del Creador. ¿Verdad? Aquel que es el fariseo. Sí. Que es todo como yo me veo. De acuerdo. Lo que yo proyecto, lo que yo hago. No que lo que hacemos no es importante, pero yo puedo hacer algo bueno con las peores de las intenciones. Claro, sí. Puedo tener la conducta. Jesús decía como que, mira, ustedes son un hipócrita porque se van y dan un montón de dinero para que todo el mundo los vea. Que suene. Y esa es su recompensa. Entonces, yo lo veo de esa manera, como que una cosa es aferrarse al espíritu de religiosidad para que me haga aparentar ser más de lo que soy. Y otra cosa es el método por el cual yo me relaciono con Dios, porque siendo humanos, la manera en la que nos relacionamos con Dios no es meramente espiritual, es también física, es también almática. Sí. Y eso conlleva la disciplina, por ejemplo, de la oración. O sea, yo religiosamente todos los días me levanto y tengo mi rutina de oración. Yo por costumbre, siendo protestante, yo oro el Padre Nuestro todos los días. Pero tal. Por costumbre. O sea, oye, si fuera oración que Jesús nos enseñó, no está mal orarla todos los días. Oye, no lo hago. Cuando digo que lo hago por costumbre, no lo hago meramente porque es una tradición. Sí. Lo hago porque quiero ser intencional en que cuando digo Padre Nuestro que está en el cielo, estoy recordándome a mí mismo. Yo tengo un Padre que no es solo mío, que es nuestro y que es celestial, que es mucho más grande de lo que yo soy. Y voy paso por paso religiosamente porque hay unos principios que quiero recordarme a mí mismo. Claro. Y es una manera en la que yo me relaciono con Dios. Y eso muchos lo pueden ver como que es religioso. Pues sí. Pues sí. Exacto. Pues sí. O sea, nuestra religión es buena. Claro. Claro que lo es. Montamos un estigma injusto alrededor de unos elementos y unos conceptos que son buenos e importantes y fundamentales. Sí. La palabra religión, la palabra tradición, la palabra costumbre, son casi malas palabras dentro de nuestra... Y eso está mal. Sí. Porque nosotros somos una religión que cree en el Dios verdadero y que tiene las mejores costumbres y las mejores tradiciones. Correcto. Ojo. Correcto. Que no sea que nos vayamos por el partido. Yo creo que yo estoy diciendo esto y estamos muy tarde para eso. Pero, y estoy generalizando, claro está. Porque a veces las generalizaciones ayudan a entender algunos conceptos, ¿verdad? En general, me parece que agarramos todos esos elementos, esos conceptos y los tiramos por la borda del desperdicio. Todo eso es malo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Yo aquí está, yo creo que incluso cuando miramos a Jesús y lo que tú dijiste ahorita, que era muy buen judío, ¿sabes? Estas prácticas religiosas del maestro eran
la base de su ministerio. Eran la plataforma que sostenían lo que él hacía en público. La guianza que él necesitaba, la dirección que él buscaba, venía de sus prácticas religiosas, de su tiempo de oración. Seguro de su formación religiosa. De su formación religiosa, claro, de su conocimiento, ¿verdad?, de la palabra. Él viene a establecer un nuevo reino, pero él está muy claro de las disciplinas que él tenía que mantener cada día. Como esos tiempos de quietud y de soledad. Esos espacios de comunidad que también son parte de las disciplinas de una fe cristiana, esos espacios de comunidad, de enseñanza, pero de nutrirse mutuamente, de sentarse juntos. Entonces, mi problema es que Jesús, siendo una persona con prácticas religiosas, era una persona sumamente espiritual. Y su religión no era un parcho que tapaba las cosas que dañan el corazón del ser humano, sino que eran precisamente las que le ayudaban a identificar eso en otras personas. Le daba el discernimiento, la sabiduría. Mi problema es cuando tú coges la religión, y es lo que tú hablas de ciertas personas que la utilizan de una manera incorrecta. Cuando tú coges la religión para disfrazar santidad con orgullo. ¿Verdad? Sí. Es orgullo, pero tú lo quieres disfrazar como santidad. Sí. Y yo creo que también el otro lado de eso es la superstición. Ajá. Porque está el que vive en un espíritu de religiosidad por orgullo y por lo que quiera aparentar, y también está el que lo usa como un conejillo de India, o como la patita del conejo que uno pone, como que, ok, yo voy a orar el Padre Nuestro porque entonces voy a estar protegido durante el día, o voy a ir a la iglesia porque entonces el domingo voy a la iglesia y el resto de la semana me va bien, porque si no voy el domingo, mira, la semana pasada no fui, ¿qué me pasó? Choqué el carro, ¿por qué? Porque no fui a la iglesia. Sí. Entonces se vuelve como que esos son para mí los dos lados de la moneda. Sí, está el que quiere exaltarse a sí mismo a través de la religión, y está el que quiere cubrir las bases de que I'm good. Sí. Puedo ir a hacer lo que me da la gana. Ya yo pedí perdón a Dios, ya yo hice esto, el que carga la Biblia como un amuleto de suerte, ¿entiendes? Es el que mascara el pecado y la falla, y detrás de utilizar la religión como yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo llevo tantos años, yo he sido líder, yo he sido parte de la junta, yo he sido, tú me entiendes, es como unas credenciales que te dan como un cierto tipo de orgullo, el estatus religioso. Detrás de eso, pues entonces hay juicios. Detrás de eso hay tú me entiendes, hay control, hay un poco de maldad, ¿verdad? Entonces, pero eso lo practican los que están tagueados como religiosos, pero también lo pueden practicar aquellos que se declaran no religiosos. Sí. Me explico, ¿no? Okay. O sea, eso también lo puede practicar. O sea, esa falsa religión también la puede practicar aquel que dice: esto no se trata de religión, se trata de relación. Claro, o sea, claro. Tú puedes, si aquel parece religioso, tal vez lo sea, y tal vez aquel no lo parece y sea más religioso que el que lo parece. Sí. ¿Me sigue, no? Ahora, no está divorciada la fe, la religión, no está divorciada la religión de la espiritualidad. Eso es lo que yo humildemente quisiera aportar, porque me parece que de momento es como un... No debe estarlo. Parecería como una cultura de terror protestante. Tenemos toda una parafernalia que es un vocabulario. Se ha convertido como en una retórica. Que nosotros nos construimos. Una narrativa. Sí. De hecho, y hay que tener cierta precaución. Yo he vivido eso en el sentido de quizás ser parte de una comunidad
que tradicionalmente no se ve como religiosa porque no usan corbata, tienen tatuajes, pero eso en sí mismo también se vuelve como un tipo de religión, como que claro, tienes que verte ahí así, voy. porque nosotros somos, como que nosotros no somos religiosos. Porque no lo parecemos. Entonces, si te tienes que vestir así, te tienes que, tú sabes, y, o sea, no estoy tratando de revolcar el hormiguero ni nada de eso, pero es una realidad de que yo he visto también como queremos ser tan como vernos tan como que no somos religiosos, tan cool y tan moderno, y que se vuelve en su propia religión en sí mismo, y ahí como que entonces, tienes que o sea, me ha pasado, y yo lo digo porque he participado de esto también, yo he sido parte del issue, ¿verdad? Como que fui parte de una congregación que nos enfocábamos mucho como que mira, hay que hablar de esta manera para no sonar religioso, y yo entiendo el por qué queremos alcanzar al que no lo es. Pero era un punto ya que si llegaba alguien que tenía un corazón increíble, que tenía un llamado de parte de Dios, pero que no hablaba como nosotros, es como que fuera. No. Sí. Terminaste montando elitista. Otra religión. Exacto. Otra religión. Entonces es como el New Age Sunday Speak, tú claro sabes, que como sí. que el lenguaje de nuevo del domingo que no puedes decir gloria a Dios, que no puedes decir, no, porque esas son palabras de again, churchy, muy sí, churchy. Yo entiendo el ser intencional en alcanzar, sí, correcto. pero y creo que la cautela. Exacto, cuando hablábamos de las tradiciones, cuando hablábamos de las costumbres, pensaba el por qué la iglesia protestante, cuando sale de la iglesia católica, se divorcia de la iglesia católica, por qué fue como que todo lo que ellos hacen es malo. Sí. Y es precisamente, creo, que por las heridas causadas por querer aferrarse tanto a unas tradiciones, unas costumbres, más allá de los principios que queríamos preservar por esas tradiciones y costumbres, que escogimos esas tradiciones por encima de lo que el mismo Dios quería hacer en este momento. Y eso lo vemos también en la iglesia primitiva, cuando llegan a los gentiles y de momento, bueno, para afuera todo el mundo los prepucios. ¿Entiendes? Correcto. Hay que picarle aquí a todo el mundo, hay que circuncidar. Y se reúne la iglesia y mira, ok, tradicionalmente Moisés, esto fue lo de que donde viene nuestra religión, esto era, pero sabes que ahora es que llegue aquí alguien, que de hecho ya me pasó una vez en las redes sociales, en unas navidades hace años, que puso una foto de un lechón asado. Estábamos un lechón a la varita, qué sé yo, y la persona escribe como que la Biblia dice que esos animales que tú no los puedes comer, y de yo, la pezuña. Exacto, y yo como que, mano, ¿cómo tú vas a venir a donde mí, que crecí en un país que esto más que un gusto es como una tradición que compartimos, cultural, parte de nuestro orgullo cultural? Y yo sé que no todo lo cultural puertorriqueño, we should be proud of it, pero el lechón, bendito sea Dios, eso es algo que sí. ¿Entiendes? Sí. Déjame el lechón quieto. Exacto. El lechón quieto, sí. A eso me refiero, como que nos aferramos a esas tradiciones y esas costumbres por encima del principio que quisimos preservar. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo, porque, o sea, que al final estamos de acuerdo en que porque hay tradiciones y costumbres que son importantes preservar, que es importante preservar. Correcto. O sea, yo digo esto porque es que yo noto precisamente que hay unas ciertas costumbres y tradiciones de nuestra iglesia protestante, incluso, que se perdieron en el camino, borramos cinta de nuestra propia historia, y estamos en una constante ansiedad de un modernismo que se come una tradición que es el fundamento de nuestra fe. Exacto. Sí. Entonces, fíjate, la tradición más básica de nuestra fe es la palabra, es la Biblia. Es la Biblia. Fuera de ahí, el resto de nuestra historia cristiana casi no la conocemos. Bueno, vamos más cerca de eso y vamos a algo un poco menos profundo. Si tú le preguntas a jóvenes de hoy por nuestra cultura musical cristiana de hace 30 años. Vamos a preguntar a los jóvenes si saben quién es Seven to Heaven. Se te ríen en la cara. ¿Por qué? Bueno, soy charro, eso no tiene ninguna importancia. Cuidado, porque
por pequeño que parezca, todas esas cosas aportan algo, o aportaron algo importante a lo que somos hoy. Sí. Como cristianos, me estoy explicando, ¿no? Claro, sí, y me fui por un ladito un poquito más flaco. Sí, una tangentita. Sí, pero lo que te quiero decir es que se va desgastando, no tan solo costumbres, tradiciones y religión, sino lo que somos, nuestra identidad. Esencia. Y al final, ¿qué cosa es ser cristiano? Pues cualquier cosa. Correcto. Pero no parezca religioso. Correcto. Pero después de que no parezca religioso, estamos bien. Y quizás ese también es como mi preocupación con el lenguaje de espiritual, una persona espiritual, porque hoy en día hay mucha gente que se categoriza como espiritual que ni siquiera creen en Jesús. O sea, soy espiritual porque hago yoga. Sí, porque estoy interesado en las cosas espirituales. Sí, porque hago mindfulness. Exacto, porque quiero ser uno con la naturaleza, porque quiero estar consciente de mis antepasados y que sí. El universo y todo eso. Yo creo que no es solo ser espiritual, es ser una persona con madurez espiritual según lo que dice la Escritura. Correcto. Y eso es difícil. Sí, ¿verdad? Hay dos aspectos, ¿verdad? Yo creo que como iglesia, el cuidado que debemos tener con querer ser muy modernos, de que erradiquemos ciertas cosas que son tradiciones fundamentales. Por ejemplo, yo fui parte hace años de una iglesia que no bautizaba. Porque entendían que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene y cumple con ese simbolismo con Juan el Bautismo, de Juan el Bautista, él redefine. Y que cuando Juan el Bautista dice, vendrá uno que después de mí que los bautizará no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Que el bautismo dejaba de ser algo simbólico en el agua y que pasaba a ser algo del corazón por esa transformación interna. Y que el mero simbolismo del agua no aportaba, daba o quitaba realmente el valor que le habían dado por años a ese evento y a ese momento no era tal. Y no lo hacían. Eso se llama progresismo. De momento, yo, la iglesia en la que estoy, bautizamos, independientemente cuán simbólico sea, yo me he percatado del valor que tiene para la inmensa mayoría de las personas que toman esa decisión. Claro. Yo he visto personas levantarse desde la arena. Bueno, yo he visto personas desde que llego llorando, sin parar, en un momento de una experiencia que los marca profundamente, como diciendo, ok, mano, yo estoy haciendo esto y esto tiene un significado en mi vida. Y eso es un acto muy religioso, que de momento yo veo el efecto espiritual que tiene en las personas que están allí. Y que termina predicándome y ministrándome más a mí muchas veces. Porque yo digo, wow, mano, ¿cómo podemos privarle a alguien de un momento tan hermoso como este? En donde está sintiendo el efecto de la decisión que está tomando de decir, yo no sé cómo se va a ver mi vida de aquí a 5 o 10 años, que no va a ser perfecta definitivamente, pero yo estoy tomando la decisión hoy de que yo quiero que Jesús sea parte de ella. Y yo no quiero volver atrás. Eso es bestial. Es que el símbolo tampoco está divorciado de lo espiritual. O sea, ese símbolo, mira lo que provoca en la vida de millones de personas. Correcto. ¿No? Entonces, esa gente que eliminó el bautismo, si le entregas el Ministerio de Música o el Instituto de Cultura Puertorriqueña, son capaces de quitarle la quinta cuerda a la guitarra. Sí. No hace falta. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Pero ¿por qué tenemos la quinta? La sexta, ¿por qué hace falta? Yo creo que sigue sonando bien. Esa tradición la podemos eliminar. Cuidado con eso. Claro. Yo personalmente necesito los símbolos. Y la iglesia protestante prácticamente los eliminó. No los eliminó, los sustituyó. Sí. O sea, hoy no es la cruz en el altar,
porque eso es religioso. Hoy es el mahón kaki. Ok. Hoy son las tenis blancas, porque no somos religiosos. Sí. Mírala hasta dónde puede llegar la tontería. Sí, sí. O sea, este símbolo, ya tienen 2, 3 mil años, 500 años, 1000 años, ya no nos sirven. Nosotros, como no somos religiosos, no tenemos estos símbolos, pero no se dan cuenta que levantan otros. Sí. Entonces ya la iglesia no tiene pintura porque eso es religioso, no tiene arte. Pintémoslo de negro. Entonces, quitaste la belleza de los símbolos enmarcados en el arte y que hablan de la fe por una pintura que al final parece un templo gótico. Pero eso no es un símbolo. Sí. Yeah. Please. Sí, oye, y vamos. Eso quitaste algo hermoso, perdóname. Sí. Algo hermoso por algo feo. Ya. O por algo vano. Sí. ¿Ves? Y yo tengo que decir, por ejemplo, que puedo entender algunas de las cosas que se hacen porque lamentablemente para muchas personas la iglesia representó un momento de dolor y ¿verdad? Herida, o para quien nunca ha ido, ve la iglesia como este chorro hipócrita y estas personas fanáticas que X y Y, ¿verdad? Y de momento estas iglesias dicen, ¿cómo llegamos a ese? ¿Cómo logramos que ese venga? El que lo hirieron y no quiere volver a saber de la iglesia. ¿Cómo creamos un espacio que los invite y que de alguna manera se siente y no de arranque, no le levante las garras de decir, ves, esto es más de lo mismo, aquí, whatever, mira de esto aquí, eso era lo mismo en otro lado que yo estaba, whatever. Y cuando lo logras, vuelves y lo hieres de otra forma. Oye, que eso es lo que pasa, ¿ok? ¿Verdad? Que seguimos siendo humanos y que esas iglesias también han herido a otra gente, ¿verdad que sí? Así que el problema no era la religión, ni los símbolos, ni la tradición, ni la costumbre. Claro. Que puedo entender que una persona de momento dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a esa iglesia que está pintada de negro y que no tienen cruces, y se sentó y se dio la oportunidad y dijo como que, bueno, pues hago las paces, creo que aquí puedo. Y después pasaron otras cosas, ¿verdad? Que es lo que tenemos que cuidar, de no caer entonces en terminar haciendo lo mismo que hizo la que tenía las cruces y las pinturas, ¿verdad? Sí, porque los problemas no estaban en los símbolos. Correcto. So, la salud de una iglesia o la relevancia de una iglesia trasciende por mucho una cruz en el altar o una pintura que le demos al templo. Sin duda. Tiene que ver muchísimo más con cómo amamos a la gente. Y yo entonces pienso que, ¿verdad? Y es quizás mi forma de verlo. Yo pienso que eso va más a lo espiritual. Lo religioso tiene su lugar, pero lo espiritual es lo que entonces va a cómo te amo bien, a cómo nos amamos bien, a cómo dejo la mentira para ser honesto, a cómo dejo, tú sabes, el orgullo para ser más humilde, a cómo rindo, a cómo no me adueño de cosas que me afectan y que me alejan de Dios, porque Dios me ama como soy. Y porque Dios me entiende y Él sabe que vivimos en una época distinta, culturalmente diferente, y Él ahora me acepta y me entiende tal y como yo soy, y yo no tengo que cambiar nada. Yo leo, yo hablo, yo escucho, yo estoy consciente de que hay un Dios que requiere que yo rinda unas cosas que no se parecen a lo que Él desea para mí. Y yo pienso que la religión nos debe llevar a un punto en donde ese sea el fin. Sí. Hay religión involucrada en todo el proceso, pero la parte más importante de todas, a mi entender, es cuando hay esa conexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Sin duda. Ese es el fin. Y entonces hay una conversación en donde Él te convence de las cosas que Él no desea para tu vida, y tú en obediencia respondes y dices, yo quiero ser esa persona, yo estoy dispuesto a rendir eso
Yeah. Y te lleva una vida de amor. Ajá. De amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo. Correcto. Y creo que eso es creo que es el libro de Santiago que dice que la fe es pura y sin mancha. La religión pura y sin mancha es cuidar de los huérfanos y las viudas. Que está hablando del necesitado. O sea, creo que abarca mucho más que los huérfanos y las viudas exclusivamente. Sí. Pero la religión pura y sin mancha te lleva a una postura de amor sincero. Correcto. Y por eso es que yo sí pienso que a veces la religiosidad tiende a complicar cosas que deben ser más sencillas. Aún hablando de los símbolos y las tradiciones, muchas de estas tradiciones vienen después de la iglesia primitiva, y no es que sean malas, pero yo no pienso que es que no son negociables. Sí. Pero hay unas que, tú sabes, la cena del Señor, para mí el bautismo, Sí. el congregarse, no de la manera necesariamente como lo hacemos hoy, pero el juntarnos los hermanos para orar juntos, para fortalecernos, para estudiar la palabra, para servirle a nuestra comunidad. Esas son tradiciones que para mí no son negociables. Sí. Y creo que puede que llegue el momento que Dios quiera hacer algo que va a retar las tradiciones que son negociables. Donde el arte se pueda ver diferente al arte que vimos en los siglos pasados, que Claro. quizás subjetivamente pensamos que son más lindas que otras. Yo en lo personal lo pienso también. No, pero lo esencial... El problema hoy es que no hay ninguna. Yeah. Sí. Que no sea musical, fíjate. Oye, Bueno, no, pero también, bueno, ya yo iba a hacer un chiste que mejor me lo callo porque no quiero ofender a nadie. Es interesante el tema, ¿no? O sea, cómo nuestro... Oye, esto es una crítica, no es una crítica despiadada. Yo soy evangélico, discípulo de Cristo. O sea, estoy tratando de, ¿verdad?, de aportar un poquito desde una esquina. ¿Por qué razón nosotros los evangélicos, los protestantes, reducimos todo a la música? Y a mí la música me encanta y creo que no tengo que demostrarlo. Sí. Pero no es el único arte. No es el único arte. Sí. Sí, lo demás se eliminó. O sea, no existe, ¿no? Sí. Yo creo que en parte tiene que ver con el hecho de que en la iglesia a mí nunca me enseñaron a ver una pintura, sentarme frente a una pintura y tratar de descifrar si Dios me está queriendo decir algo a través de esta pintura. Pero las canciones... Sí. Y eso es una desgracia. Yeah. Sí. Porque eso habla de educación. Sí, no se educó, exacto. Se dejó de educar. Hoy en día Sí. la pintura es usualmente como que el tipo de pintura Un adorno. profética. No. Usualmente en el movimiento más carismático, Ya, pues ya. a veces tienen pinturas que de hecho por felicito por lo menos integrar eso. Brutal, sí. Pero pueden hacer algo que no sea un león o la Claro, mitad. claro. Sí, yo te seguro que entiendo. sí. O sea, y Puede ser obviamente- algo Sí, sin diferente. duda, Y oye, y sin duda. viniendo, y lo entiendo perfectamente viniendo de ti, que con tu música, Que un artista. eres un artista, Claro. y con tu música hablas de Dios sin utilizar necesariamente siempre ese lenguaje tradicional, pero la esencia de lo que tú estás trayendo es la misma, Sí. ¿me entiendes? So, yo puedo entenderlo. Puedo entender entonces a un Fernán, y estábamos hablando ahorita sobre eso, que puede ver un símbolo y ese símbolo lo remonta a un evento, Sí, Ujú. sí. ¿verdad? Pero bien fuerte, hermano, te Sí. digo, bien fuerte. Y por eso, y yo creo que yo no soy el único. Me parece que habemos una cantidad de gente que no somos retrógrados, ni trogloditas, ni somos, ¿sabes? Que somos gente que conectamos Ujú. con símbolos, Sí, ¿no? sí. Algunos conectan con la música, como yo también, Ujú. con todo lo que es arte. Pero, por ejemplo, yo mismo me hice la pregunta en algún momento dado, ¿por qué yo tenía en el patio de mi casa una cruz y un par de bancos de iglesia? Yo tengo eso desde hace 10 años.
Entonces, en algún momento yo me planteé, es que yo le quiero dejar saber a la gente, que la gente crea que yo soy muy espiritual. No, mano. Es el símbolo de mi fe. No tiene nada que ver con la impresión que yo le quiero dar a los demás. Yeah. Tú no sabes la cantidad de veces que yo me bajo de la guagua y cuando me bajo, gracias a Dios que lo primero que me encuentro es esa cruz y digo, gracias, Señor. Yo hacía un rato que no me acordaba de ti. Sí. Los símbolos tienen una función, porque como somos gente, ¿no? Digo, no quiero reducir el tema a la simbología, pero lo que quiero decir es que a veces como que se nos ha ido un poquito la mano en aras de evitar una religión que nos hizo daño en algún momento histórico. Eliminamos todo. Sí. Y en ese proceso nos inventamos una nueva religión tan moderna que no se sabe exactamente a veces qué cosa es lo que se cree. Sí, que hay que ser que muy no se parece a nada. Y que hay que ser muy intencional en hablar sobre unas cosas muy particulares antes de que las personas puedan hacer lo que muchos hacen, que es que la cogen y la adaptan a lo que ellos entienden y les parece, y terminan viviendo su propia religión y su propio concepto de lo que es una vida espiritual. Yo te aseguro que hay un montón de gente en necesidad que pasan por una avenida, que en necesidad de entrar a una iglesia, le pasan por el lado a 500 iglesias sin saber que lo son. Sí. ¿Qué será eso ahí? Sí. Sí, te entiendo. No es por pura casualidad que las cosas en las que creemos parecen lo que creemos. Ya. ¿Entiendes? Sí, te porque entiendo. los seres humanos necesitamos ver un hamburger, caramba, ya hay comida, ¿entiendes? Ya. Eso es parte de nuestra humanidad y no es malo. Sí. Entonces mi planteamiento, que aunque es un poco apasionado, no quiero molestar a nadie, No. en realidad al final lo que yo quiero decir es, hay algunas cosas que deberíamos con cierto cuidado rescatar. Hay cosas que son rescatables. Sí. Porque las necesitamos. Los seres humanos las necesitamos. ¿Ves? Sí. Yo, o sea, cuando pienso en estas dos palabras también, yo creo que una de las cosas a las más que debemos tenerle cuidado y que es muy peligroso es cuando nosotros de alguna manera u otra queremos como sustituir actividad y ritualismos Sin duda alguna. con intimidad y ese proceso de cómo esto, o sea, es más que leer versos, es permitir que esos versos me lean a mí, ¿verdad? Penetren. ¿Tú me entiendes? Claro. Creo que un poco de lo que tengo problema cuando pienso en personas religiosas es que son personas que se enfrascan en esta cuestión activista de servicio constante y reemplazan eso, lo que hacen para Dios, por lo que Dios quiere hacer en ellos, ¿verdad? Y creo que es peligroso porque terminamos entonces sustituyendo lo más importante con lo menos, ¿verdad? Importante. Y pienso que entre disciplina y disciplina se puede de momento convertir en monotonía para algunas personas y como un checkmark. Yo recuerdo, yo no sé si hay adultos que son así, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando yo era chamaquito y mi papá era pastor de iglesia, había en la escuela bíblica, el maestro de escuela bíblica nos entregaba a nosotros siempre un papelito en el que nosotros teníamos que apuntar si hicimos alguna visita esa semana, si leímos algún capítulo, cuántos capítulos de la Biblia leímos y cuál era nuestra ofrenda ese día, ¿verdad? Y eso lo entregábamos. Yo recuerdo en un montón de ocasiones, yo siendo ya adolescente, coger la Biblia en el carro de camino a la iglesia para leer por lo menos un capítulo y que cuando me dieran el papelito yo pusiera un 1 por lo menos porque yo era el hijo del pastor.
Yo le dije al pastor. Eso es otro layer. Ajá, Sí, ¿entiendes? Yo cumplí con el capítulo, o sea, leí por lo menos uno Yeah. y traje mi pesito de ofrenda. Yeah. Y no hice visitas porque pues yo no sé bien cómo se hace eso, qué sé yo. Ujú. En verdad. Las visitas las hacen los adultos y el pastor. Pero me pregunto, ¿cuántos adultos habrán así? ¿Cuántos adultos ven su vida de fe y el cristianismo como religión como una serie de check marks que marcan en sus vidas porque sienten que haciendo eso cumplen con su cuota con Dios? Pero esas cosas que hacen no necesariamente se traducen y se ven reflejadas en su vida diaria. Sí, sí. So, Ajá. yo creo que la cosa no es dejar de hacer esas cosas, No. sino es reenfocar el por qué hacemos esas cosas. Correcto. ¿verdad? O sea, en vez de leer el versículo que me enseña eso y cómo eso se aplica en mi Exacto. vida, cómo no es un número que pongo para decir que cumplí, sino que ese número haya tenido un efecto en mi vida. Es que hay Y que eso- hacer lo otro sin dejar de hacer lo primero. Correcto, Sí, sí. correcto. Y Sí. eso también es como... Yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Ajá. Pero aquí pensando que yo también hice muchas cosas así Sí. cuando niño. Sí, sí. En la escuela bíblica que tienes que memorizarte esto. Nunca me voy a olvidar el día que llegamos y vamos a tener una competencia de quién se memorizaba mejor Claro. Salmo el 23 versículo o lo que sea. bíblico. Nos dieron a escoger cualquier versículo y yo llegué allí, me memoricé uno y metí la pata en una parte, entonces el otro, y llegó mi primo y dijo, Jesús lloró. Ya, Y eso fue todo. Es listo, es listo. Y cumplió. Ya, claro, porque se memorizó un verso. Claro. Entonces, amén. por otro lado, muchas de esas cosas me ayudaron a sostener unas disciplinas que ahora teniendo Claro. otra perspectiva fortalecen mi fe. Y eso es lo que se supone que Sí. pase. Entonces, pero sí es complicado porque ¿dónde está la línea de entre la monotonía y que se vuelva como pues me levanté, me lavé los dientes y es lo que hago todos los días? Entre información bíblica versus Sí. transformación de mi carácter y de quién soy. Y quién tiene la responsabilidad de la postura de nuestra perspectiva, ¿verdad? Ajá. O sea, como no sé si en algún momento una persona que lleva una vida que religiosamente hace todos los checklists, pero nunca ha tenido un encuentro con Dios y un día llega ese momento Claro. y cambia por completo su perspectiva, si está en nosotros. Ujú. Ahí mis amigos, los dos bandos de los calvinistas y los albineanos Sí. tendrían mucho que decir con eso, pero Correcto. ese es el punto, ¿verdad? Como que no creo que es cuestión de vamos a dejar todas estas cosas a un lado, Sí. pero más bien seamos responsables en comunicar que más allá de ese checklist, si tu corazón no está centrado en lo correcto, no estás logrando mucho. Correcto. Se convierte en superficialidad y en cosa vana. Se convierte en Señor, pero no, en tu nombre no hice esto y no hice lo otro y Correcto. nunca te conocí. Mano, no sé quién eres. Hablando de rituales, Ujú. quisiera yo aportar que tampoco, ¿cómo te voy a decir? Que no seamos tampoco tan ingenuos como para pensar que en el caso de los que fueron católicos, yo no lo fui nunca. Yo lo estoy empezando a hacer ahora. que porque dejaste los santos y el rosario, no estás siguiendo un nuevo ritual. Ujú. Moderno, pero ritual al fin. Sí. No el quiero, evangélico- no quiero demonizar la palabra tampoco ritual, porque entonces vuelvo y caigo en lo que al principio Sí, sí. dije. Sí. ¿Verdad? Demonizar términos que no son malos. Ujú. Los evangélicos hemos intercambiado el persignarse por levantar las manos. Exactamente. Ujú. Es eso. Exactamente. Correcto. Ahí. Es un acto físico que Y simboliza... gritar aleluya. Correcto. O sea, Sí, es lo mismo. O sea, ciertísimo. un acto físico que simboliza algo mucho más profundo, igual que levantar las manos. O sea, yo levantar las manos en realidad no significa nada si la postura de mi corazón no es me rindo Sí, sí. o te adoro. Pero Sí, si sí, lo sí. hiciste porque el del frente Exacto. dijo, Levanta las hermano, manos, levanta la que mano, esta la canción está levantaste. buena. Bueno,
Esta es la canción de la radio que está pegada. Si tú no lo sientes, vamos, levanta las manos, Sí. mete las manos en la gloria. Pónganse de pie. Nos pusimos de pie. Qué interesante, ¿verdad? Sí, y hay... Yo, ahora que mencionas lo de los católicos, yo estudié en un colegio católico. Y hay muchas iglesias protestantes que son más litúrgicas que las que vemos más hoy, ¿verdad? En día. Me pregunto si las iglesias protestantes que son más litúrgicas sienten que lo están haciendo mejor que los católicos por el mero hecho de que sus oraciones no son repetitivas y son espontáneas, y porque no usan rosarios o simbolismos y no rezan, qué sé yo, no se persignan ni hacen estas cosas de la frente y como, ¿verdad? A veces como que miramos esas cosas y decimos como que, uy, eso no está bien. Sí. Pero es lo que ustedes están diciendo, en nuestro contexto y a nuestra forma. Claro. Terminamos levantándonos 7 veces, en algunas iglesias terminan levantándose 7 veces para hacer oraciones. Sí. La oración congregacional, la oración por sanidad, la oración por qué sé yo qué rayo, el himno qué sé yo qué rayo, vamos a ponernos de pie. ¿Verdad? Me pregunto si dentro de ese cambio leve, hay iglesias que se sienten como que, pero lo estamos haciendo, estamos en el right path, estamos haciendo lo mejor, ¿verdad? Que creo que hay unas complejidades con lo de las religiones que son interesantes mirarlas. Este tema me encanta. Sí. O sea, me encanta simple y sencillamente no por retar nada, sino porque me parece que ponemos sobre la mesa cosas que pues nos hacen pensar todo lo que estamos haciendo un domingo por la mañana como parte de nuestra religión, todos los domingos en el mismo sitio a la misma hora. Sí. ¿Por qué exactamente lo estamos haciendo? Yo voy a la iglesia los domingos y me hago esa pregunta todos los domingos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Sinceramente te lo digo, brother. Sí. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Esto es para quién? La pregunta no es malvada, es desde mi corazón, intentando descifrar si al menos yo estoy claro de que, ¿por qué hallo que yo estoy allí sentado? Sí, que el propósito por el cual estás ahí es el que... Sí, es y el ese que planteamiento me parece que debe ser siempre. ¿Por debe, qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Debe hacérselo más personas. Pienso que sí, que para muchas personas y qué bueno que es una costumbre, porque qué bueno que estás allí. Pero cuidado con que sea una costumbre, porque no debe ser una sola costumbre, una mera costumbre. Vana, sin sentido, ¿no? sin conciencia, sin corazón. Sí. Yo creo que, ¿verdad? Al final, más o menos ya rapeando la conversación. Bueno, esto fue yo les dañé el podcast. No, chico, para nada. Tú siempre No, aportas ¿verdad? brutal. Déjate de esas Ok. cosas. Déjate esa vaina. Mira, no sé si están conmigo en esto. Sí. La religión quizás puede decirnos qué hacer, pero la espiritualidad quizás nos dice más quién ser. Eso puede ser algo... porque al final, lo hablábamos el podcast anterior, yo quiero, si la vida es una carrera, yo quiero correr la mía bien. Y yo quiero que al llegar a la meta, más que lo rápido que lo hice o cuán bien me vi haciéndolo, tú sabes, cómo fue mi porte y mi zancada. Yo quiero cuidar quién soy cuando llegué. Más importante que cómo la corrí o cuán rápido o si me perdí o si paré un ratito porque me cansé. Yo quiero llegar y ser la persona correcta, ¿verdad? Y yo creo, mano, que si retomando lo que dijiste ahorita, no deberíamos desligar religiosidad o religión de espiritualidad. La religión nos debería llevar a una vida más espiritual y más cercana a Dios. So, yo pienso que
que tenemos que tener, ¿verdad? Que el cuidado que tenemos que tener es que queriendo erradicar un poco la religión o demonizarla un poco, no quitemos cosas que cuando las miramos en su esencia y en su justa perspectiva, lo que hacen es un bien y nos acercan más a esa vida que es la que debemos tener. Y que entonces como que pues lo veamos no como un impedimento, sino como muchas veces un vehículo y como una puerta que nos llevaría hacia lo otro cuando lo hacemos bien. Cuando lo hacemos bien y cuando permitimos que se haga desde ese lugar. Son más que hacer por hacer, es sí hacer. Me toca hacer unas cosas como parte de mi religión cristiana. Pero el fin de esas cosas que mi fe cristiana me lleva a hacer es que yo me convierta en una persona diferente. En la persona que Jesús quiere que yo me convierta. O en alguien que decida ver a Jesús como ese modelo a seguir. Para mí eso que no se convierta en una superstición o que no se convierta en una manera de yo presumir, sino yo entendiendo quién soy, entonces hago por lo que soy en Él. Sí, correcto. Yo quiero darle gracias a Dios por haberme permitido nacer en una familia donde ya estaba instalada una fe. La heredé, no la escogí. La evalué en mi juventud y he querido perseverar. Agradezco a Dios por haberme dejado nacer en esta islita que también heredó por una conquista la religión que profeso, que es la mejor, que es la verdadera. Correcto. ¿Ya? Yo soy cristiano, esa es mi religión, ¿ves? Y aprovecho para reconocer la fe de nuestros buenos hermanos católicos, episcopales, metodistas, qué sé yo no sé ni cuántas son. Sí. Que cada cual con su forma y a su estilo religioso, aquellos que de corazón, son muchos. Sí. Mano, que de corazón, o sea, dicen, Señor, estoy aquí, háblame. Quiero que seas tú el que cámbiame. me dirija. O sea, eso se da en todas las distintas formas. Correcto. Y es bueno que sepamos, ¿verdad?, que también son nuestros hermanos, ¿verdad? Sí, definitivo. Igual, hermano, aplaudir y reconocer a pastores y a líderes que genuinamente su corazón es acercar a personas a Dios. Que son la mayoría. Sí, correcto. Que son la mayoría. Con todas nuestras imperfecciones y nuestras... Sí. Que su deseo real no es beneficiarse de la religión o beneficiarse de los talentos que Dios le dio y de las plataformas que han podido tener, sino que realmente pueden acostarse por las noches en sus camas y decir, mi deseo real, hermano, es que a través de esta, que es la iglesia, que tiene tantas maneras en que hoy las vemos y que la religión es en unas más, en otras menos, los simbolismos, lo que sea, que dentro del marco y la plataforma que Dios les ha dado, el corazón genuino sea, mano, yo quiero que las personas conozcan de Jesús. Brutal. Y que eso sea lo que los cambie finalmente. Cuidarnos, mano, de que la religión no sea solo para muchos una cruz en el cuello. Un pescadito en el bumper. Y que sea más una cruz en nuestra espalda que cargamos día a día, como nos dice el maestro, ¿verdad? Como toma tu cruz y cárgala y sígueme. Y que no está mal que te pongan la cruz, pero que lo que representa te invite a cambiar cada día y acercarte más a Jesús cada día. Yo pienso que si esas dos cosas logran coexistir y convivir, bestial. No demonicemos la religión, que posiblemente nos puede llevar a ser más espirituales, y tampoco pensemos que ser espirituales está brutal porque esa es la nueva moda de la cosa, el lenguaje actual de todo lo que está pasando por ahí a cada rato, y que no necesitamos, tú sabes, de esas cosas
de esos rituales, de esas disciplinas, de esas prácticas que muchas veces fortalecen mucho y nos permiten llegar hacia esa relación que también es importante, o que es la más importante. Yo no sé qué usted piensa, pero esto fue un gran episodio. Esto fue buenísimo. De verdad que sí. Contracorriente. Y si lo pusimos a pensar, cumplimos. Sí, ya está. Exacto. Comenta, oye, déjanos saber qué piensas tú. Sí. ¿Qué piensas tú acerca de esas diferencias, ese contraste entre religiosidad y espiritualidad? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, este contenido es semanal, todos los martes en la noche estamos subiendo contenido, conversaciones contracorriente, vienen por ahí entrevistas con personas que están haciendo cosas contracorriente bien brutales. Empecé la conversación con lo del merch. Voy a ver qué pasa por ahí. De momento de tener unas gorritas de contracorriente. Brutal. Unos Eso hay hoodies, que unas hacerlo. cositas. Vamos a ver, estoy por ahí. Dale. Y mano, y sigue en nuestras redes, sigue a Fernán como el Doctor Radio, sigue a Onis como Onis Rods. Onis Rods y a mí como Rey Cintrón. Gracias por estar con nosotros, un abrazo y será hasta la próxima.